Yaguasa, Jejen, Marigüí, mosquitos. No he pegado ojo en toda la noche, pero no por los insectos, ni tampoco por el asma. Es la duda sobre el camino a tomar que me tiene desvelado. Las indicaciones del mapa son vagas y escasas. La selva es cada vez más espesa y nuestra marcha se hace más fatigosa. Es necesario pararse de vez en cuando y esperar que los macheteros abran metro a metro un sendero. Los golpes de machete en este inmenso silencio parecen señalar un tiempo sin fin. Bolivia, un mar verde que produce miseria. Anoche, de repente, Ruiz se echó a llorar. Las llagas de los pies hacen su marcha muy penosa de día y casi imposible en la oscuridad. Pero creo que el motivo de su llanto es otro. No lo dice debido a su carácter cerrado e introvertido. Sin embargo, no puedo tolerar una crisis depresiva en ninguno de nosotros porque contagiaría a los demás compañeros. El problema de los marginados exige por parte de todos, y hoy más que nunca, fuerza moral y fe. Éramos 42 y ahora solo quedamos 9. En compensación, la leyenda de la guerrilla crece como la espuma. Se nos considera superhombres invencibles. Se lo he recordado a todos esta noche después del mísero simulacro de cena. Dentro de 34 días se cumplirán 12 meses de la formación de la guerrilla. Para esa fecha, deberemos haber alcanzado una zona más segura y al menos triplicado nuestras fuerzas. Les he prometido que festejaremos el aniversario junto a los nuevos compañeros en una comida de verdad. Mejor dicho, en un fabuloso banquete. Todos han sonreído. Pepe se ha dormido cantando. 4 de octubre. Esta mañana, Billy, siguiendo a un topo, ha descubierto entre los árboles una línea telefónica que parece haber sido instalada recientemente. Dice que quizá nos estemos acercando a una carretera. La hipótesis de Billy era exacta. La línea telefónica es nueva. Parece que los aislados son un grupo de soldados del ejército y seguramente sirven de enlace con cualquier destacamento militar adentrado desde hace poco en la zona. Esta mañana he despedido a los macheteros. No me fiaba de ellos. Nos las apañaremos solos, sobre todo ahora que la vegetación próxima a la carretera es menos densa. La escasez de munición, de víveres y medicinas aconsejaría cualquier acción por sorpresa. Dudo, porque somos pocos, pero Vicente sostiene que es mejor tomar la iniciativa, aunque sea empresa más arriesgada. He preparado, por lo tanto, un plan de acción. Vamos allá.
Buenos días, amigos. Buenos días. Buenos días. Hay hambre, ¿verdad? ¿De quién es el camión que está ahí fuera? Es mío. Bueno, del señor Sánchez, pero... A partir de ahora lo usaremos nosotros. ¿Sabes leer? No. Supongo que el señor Sánchez sí sabe. Y hasta sabrá hacer sus buenas cuentas. Así que toma, esto es un recibo conforme el ejército rebelde ha requisado el camión. Los rebeldes somos nosotros, de modo que tú te libras de culpa. No, gracias, no hay tiempo. Adiós, amigos. Pero la harina que lleva el camión la esperan en Moncoya. 3 sacos, que la pobre gente ya ha pagado. 3 sacos, dices. Mañana se quedarán sin pan. Bueno, solo nos llevaremos 2. Vicente, págale por 4. Así comeréis un poco mejor. Cuánta miseria hay por aquí. Y ahora, por favor, no tengáis prisa. Masticad lentamente. Así nosotros ganaremos tiempo y la comida os sabrá mejor. Es un buen consuelo para los pobres. Por ahora. Vamos. Déjame que coma un poco más. Guío. Sí, mi sargento. Vamos a tragarnos otro par de cervezas. Enseguida, mi sargento. Pero que no te pesque el teniente. Recuerda la máxima. Siempre delante de las mulas, siempre detrás de los cañones. Y siempre lejos de los oficiales. Eso. ¿A cuántos kilómetros estamos del destacamento? A unos 30, pero la carretera es buena. Date prisa, Billy. Ya falta poco. Esperemos que esta sea la línea. Vicente, tú y Pepe iréis en la cabina del conductor. Miranda y yo arriba en la caja. Ramírez, Clemente, Acacio y los otros esperaréis atentos mis señales. Oye, ¿y si consiguen dar la señal de alarma al mando de la zona? Correremos el riesgo. Desde ayer el mando de la zona se está trasladando de Lagunilla a Zapadilla. Con la confusión que tienen, aunque lograran dar la alarma, nosotros ya estaremos lejos cuando lleguen. Llamando. Debe de ser un oficial. Soy el comandante del 2º batallón. ¿Quién eres tú? Oh, el teniente Simón. Bien, teniente. Los de la compañía C de Villagranado se han quedado sin víveres y sin municiones. Es necesario reponerlas enseguida, ¿está claro? Muy bien, comandante. ¿Quién se ocupará del transporte? Sí, es mejor. Todo tranquilo, comandante. Mándeme el albarán de entrega. Naturalmente. Tendrás los papeles en regla. Bien, teniente. Estamos un poco escasos de medios de transporte. Te mando un camión civil requisado. ¿Eh? Sí, va enseguida. ¿Qué hago con la línea? ¿La dejo interrumpida? Sí, es mejor. Nunca se sabe. ¿Qué te pasa? ¿Otro ataque de asma? De día no es nada. Por la noche es cuando no me dejan paz. Me acerco a los 40, Vicente. Y para un guerrillero son demasiados años. ¿Qué dices? Si estás más en forma que nunca. ¿Habéis mirado si hay gasolina? Sí, de sobra.
señal a los demás, Vicente. Miranda, empieza a cargar. Y vosotros también, soldaditos, arrimad el hombro. ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos, he dicho! ¡Agrupaos en el centro del campo! Vamos, todos al depósito, rápido. ¡Tú, muévete! ¡Venga! Agrupaos, vamos. ¡Venga! ¿Qué os habían dicho? ¿Que os mandaban aquí de vacaciones? Aire puro, descanso y rancho abundante. Pero cuando abráis los ojos será demasiado tarde. ¡Moveos! Las cajas al camión. Rápido. Pepe, Billy, aquí, que lo traigan todo aquí. Teniente, es inútil que te hagas el héroe, ríndete. ¿Me oyes? Solo queremos las armas. ¿Crees que todos somos unos cobardes? Vamos, tira la metralleta y sal. ¡No! Ríndete, teniente, ríndete. ¡No, nunca! No tengáis miedo, soldaditos. Imagino el retrato que vuestros oficiales habrán hecho de nosotros. Y me fastidia que ese loco haya querido hacerme parecer a esa imagen. Bajad los brazos. Y vosotros también. Creedme, a veces un teniente muerto significa muchas vidas ahorradas. Vamos, echad una mano a mis hombres. Venga, que tenemos prisa. ¡Vamos! Bajad los brazos. Cavad una fosa para el teniente, y mientras lo enterráis, pensad cuánto vale la vida. No vale nada. Y sin embargo, vosotros estáis aquí haciendo de soldaditos. Andad. He dicho abajo los brazos. ¿Y vosotros qué hacéis ahí? Acercaos. ¿También sois soldaditos? Venid. Esas latas de gasolina, vamos. Vosotros, apartaos. ¿Qué? Está buena, ¿eh? ¿Sí? Casa coméis poco, ¿verdad? ¿Y tú cómo te llamas? Nieves. Ernesto, el camión está listo. Bueno. Hasta luego, niños. Comed todo lo que queráis, ¿eh? Adiós. Adiós, adiós, adiós. ¿Listos, Billy? Sí. Sube, Vicente. Pepe. ¿Qué? Prendele fuego. ¡Alejaos de ahí! ¡Vamos! ¡Se aparten del barracón! ¡Apartaos del barracón! ¡Fuera! ¡Todos fuera! ¡Rápido, Pepe! ¡Listo! ¡En marcha! ¡Vámonos, Clemente! ¡Arriba! ¡Adiós, soldaditos! ¡Y saludos al comandante! Pobre Simón. Cúbrelo. Os habéis dejado robar 30.000 proyectiles para armas ligeras y 400 granadas de mano. Armamento y munición suficiente para armar a más de 200 hombres. El sargento ha contado 9, mayor. 9 hombres en total. Idioteces, capitán Prado. ¿Acaso cree que saben contar? ¿Y la guerrilla tiene que ser desmantelada con soldados como estos? ¡Mírelos! Hace meses que me desgañito repitiendo que necesito rangers y ellos me mandan reclutas. ¿Un cigarrillo? No, es verdad. Nunca me acuerdo de que usted no fuma. Prado. Sí, señor. Muestren a estos soldaditos la reproducción del retrato del Che Guevara que nos ha enviado el Estado Mayor e interróguenlos uno por uno sin ningún miedo a tener un poco la mano larga, ¿entendido? Sí, señor. ¿Cree usted que ha sido él? El Che, ese importador de la revolución, que viene a meter los pies precisamente aquí, parece increíble, en la carretera entre Valle Grande y Santa Cruz, en una zona en donde podemos concentrar fuerzas suficientes para cazarlo en una trampa.
Tal vez ha recibido refuerzos. ¿Puedo interrogar a alguno de los reclutas? Oh, desde luego, amigo. Siento curiosidad por ver cómo trabajan los técnicos de la CIA. Perdone, Stuart. Oiga, no quisiera que usted nos juzgara por este infeliz episodio. Espere a que estén aquí todos mis ranchers y verá cómo el mito de la guerrilla se desvanece. Sargento, todos los soldados que hayan hablado con los guerrilleros, formen allí. La acción y el buen resultado obtenido nos ha devuelto a todos el optimismo y el vigor. Botín discreto, pero es necesario abandonarlo en una de las consabidas grutas para salir lo más rápidamente posible de la zona. Esta noche cenaremos a cargo del ejército. ¿Qué hacemos con el camión? En la primera curva, echadlo por el barranco. Qué pena, con lo bien que tira el motor. Ernesto, 52 fusiles. Por lo menos los que lleguen encontrarán las armas. Sí. Las armas son fáciles de conseguir. Lo difícil es encontrar quién las dispare. Tarde o temprano vendrán más hombres. ¿Cuántos vendrán con el chino? Muchos, espero que muchos. No lo entiendo. Un país con tanta miseria. Extranjeros que vienen a luchar y a morir aquí, y los del pueblo que deberían ser los primeros en unirse a nosotros, nos ignoran y nos temen. Tiempo al tiempo. En América Latina cuenta más un hombre de prestigio que una idea. Déjate de alabanzas. Cuando yo muera saldrá otro en mi lugar. Los hombres mueren, las ideas perduran. Y nuestra labor es hacérselas entrar en la cabeza a esa pobre gente. Tapad bien esas armas. ¿Las dejamos aquí? Ahora tenemos que largarnos, pero volveremos a recogerlas. Durante uno de los descansos, he expuesto a los hombres los problemas más graves. La falta de comunicaciones entre la guerrilla y el partido. La dificultad para conseguir nuevos alistamientos. Es un círculo vicioso. Para reclutar más combatientes es preciso que nuestras acciones se dejen sentir en zonas más pobladas. Pero para acercarse a ellas, necesitamos más hombres. He escuchado la radio. Los norteamericanos dicen que el envío de consejeros militares entra dentro del viejo plan y que nada tiene que ver con la guerrilla. Esperemos que no envíen también helicópteros. El helicóptero es el adversario más insidioso por su facilidad de acción. ¡Cuidado! ¡Bajo los árboles! Vete a fastidiar a tu casa, pájaro de mal agüero. Día libre. Miranda y Ramírez, a los que había enviado hasta la desembocadura del Masicuri, han vuelto sin encontrar al hombre que tenía que llegar procedente de La Paz. Así que seguimos sin noticias de la capital y del partido. Puede que se haya retrasado, pero es demasiado peligroso esperarlo aquí. Deberíamos poder contar con los hombres de las minas de Camiri. Conozco a los mineros. Son gente desconfiada, con los pulmones resecos por la silicosis y las ametralladoras de barrientos apuntando a los pozos de las minas. Razón de más. Yo no contaría más que con los pastores y los campesinos. ¿Pero qué te pasa, Billy? Arriba esa moral. ¿Y por qué has pensado en los mineros? Porque están más preparados para luchar. Además, ya se han rebelado otras veces. Oye, Ernesto, no quisiera ser pesimista, pero... ¿Pero qué? Recuerda que hace 6 meses éramos 43 y ahora somos 9. En Cuba éramos 82 y pocas horas después del desembarco solo quedamos 6. 6, ¿entiendes? Meses después éramos 1000 y en condiciones de pasar a la ofensiva. Yo digo que si los compañeros de Valle Grande de La Paz, en vez de pelearse entre ellos, nos mandaran gente... Pronto lo harán. La guerrilla es como la vida del partido. Mira a los nuestros, Vicente, Acacio, Miranda y los demás. Quizá no sean buenos marxistas, pero como combatientes no los hay mejores. Se acabaron los tiempos en que bastaba inscribirse al partido para sentirse un revolucionario. Me alegra haberle soltado ese discursito a Billy. No porque le haga falta, que aunque joven es de carácter recio. Pero cualquier otro puede pensar lo mismo
y no decirlo. La fallida cita con el hombre de la paz nos ha contrariado a todos. Sienten demasiado el aislamiento y sobre todo la desconfianza hostil de las extrañas personas que encontramos por estos lugares. ¿Habéis visto a este hombre? ¿Estáis seguros de no haberle visto? ¿Y tú? ¿Habéis encontrado extranjeros armados? Arguedas. Sí, capitán. Estos no sueltan prenda. Decidme al menos de dónde venís. De Lagunilla. Recordad que a cualquiera que encontréis rebelde, bandido, extranjero o boliviano, solo en grupo debéis comunicarlo inmediatamente a la policía militar o dirigiros a la más próxima unidad del ejército. ¿Está claro? ¿Está claro? Está claro, señor. Marchaos. Habrá harina y cerveza para vuestra gente si nos dais noticias de los rebeldes. Recordadlo. Y hasta dinero. ¿Qué le parece? Se olvidaron de enseñarnos esto en la escuela de adiestramiento de Panamá. Cómo sacar a un indio de su testaruda indiferencia. Si no fuese así, ¿cree usted que Bolivia estaría en estas condiciones? Afortunadamente, hasta los guerrilleros se partirán los cuernos. Daría 6 meses de mi paga por asistir a un discurso político de los que el Che Guevara dirige a esta gente. Dinero y fatigas desperdiciadas. Lo que de verdad cuenta es que no nos traigan la revolución a nuestro país. Puma 3. Aquí Puma 3, al segundo pelotón. Habla Prado. Cambio. Puma 2 a sus órdenes. Sigan rastreando. Formación de marcha. Emergencia. Corto y cierro. Vámonos. ¡Sargento! ¡Miranda! Vaya, pues sí que hemos hecho camino, muchachos. En 5 días casi 130 kilómetros. Sí, el Águila es aquel monte de allá. Allí arriba es donde tenemos la cita con el chino y sus hombres. Seguramente ya habrán llegado. ¿Qué día es hoy? Jueves 5. El domingo la situación habrá cambiado. Seremos muchos. ¿Hay algún pueblo por aquí cerca? A unos 30 kilómetros más o menos debería encontrarse Higueras, al otro lado de la montaña. Ya sería hora. Estoy harto de tanta selva. Ernesto, ¿no continuamos? En cuanto hayan terminado. Pepe. Ten los ojos bien abiertos, sobre todo hacia el valle. Sí, mi comandante. ¿Pero qué escribe? ¿A ti qué te importa? Supongo que hará un informe de lo que ocurre. He estado con el Che en Guatemala y en Sierra Madre. Siempre con él. En Cuba, en las horas más duras y difíciles. Y luego en los días de triunfo en La Habana. Y ahora 11 meses aquí en Bolivia. ¿Y sabes lo que creo? Que el Che es mejor que Bolívar, mejor que Martí. Sí, incluso mejor que Cristo. Cualquier cosa que haga me parece bien. Todo lo que piensa, todo lo que dice, me parece bien. Pero ese diario que escribe no me gusta. Nunca me han gustado los escritos. Ah, ¿sí? La revolución también necesita gente que escriba. Para mí la revolución es quemar los papeles, los documentos, los permisos, las órdenes y hasta los archivos. Oye, a ti te considerarían un intelectual en tu tierra, ¿verdad? ¿De qué sirve un intelectual en la selva? Y cuando los cogen y caen en manos de la policía son un peligro. No, Clemente, no te enfades, no me refiero a ti. ¿A quién entonces? ¿Al periodista francés que han metido en Chirona? No, ese no suelta la lengua. Está en la cárcel purgando el delito de haber defendido nuestra causa. Otro en su lugar no habría resistido tanto. Y nos hubiera puesto las cosas difíciles. Precisamente para que no acaben con nosotros, debemos dejar constancia escrita. Actuar no basta. No, tú di lo que quieras, pero para mí ese diario es un peligro. Les estoy oyendo hablar sobre la suerte del periodista francés que ha caído en poder de Barrientos y al cual van a procesar.
Lo que no sabe Vicente es que el francés ya ha hablado, incluso demasiado, confirmando el objetivo intercontinental de la guerrilla, ha puesto en estado de alarma a toda América Latina. Nuestra penetración encontrará más obstáculos. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¿Qué buscas? ¿A dónde vas? Ve. Alto ahí, muchacha. ¿Qué vienes a espiar por estos lugares? Déjala, Vicente. ¿Qué haces por aquí? Habla. ¿Qué te pasa? ¿Te damos miedo? No nos comemos a las chicas, ¿sabes? A las cabras puede que sí, pero tú no corres peligro. Di, ¿cómo te llamas? Simona. Bien. ¿Y sabes cómo me llamo yo? ¿Te han enseñado mi retrato? Sí, ¿En el pueblo? sí. Lo he visto en la iglesia. ¿Qué? En la iglesia hay un retrato de San Rafael que tiene una barba como la tuya. ¿Y dónde está ese pueblo? Detrás de la montaña. Los domingos voy con mi padre. Pero también tengo una imagen de San Rafael en mi cabaña. La nota del chino hablaba de una cabaña. ¿Y dónde está tu cabaña, Simona? Ahí arriba, antes de la quebrada del Yuro. Nosotros vivimos allí. Me gustaría ver ese santo que se me parece. ¿Crees que tu padre nos dará un vaso de leche? Claro que sí. Vamos. Andando. Acacio, ocúpate de las cabras de la chica. Es mi padre. Salud. No te molestará que hayamos acompañado a tu hija hasta aquí, ¿verdad? Todo tranquilo, Ernesto. Solo hay un sendero. Y en el valle no se ve un alma. Está bien. Gracias, amigo. Nos quedamos aquí. Descarga, Ruiz. Miranda, échame una mano. Son las 2. Descansaremos un poco en tu casa. ¿Nos das un poco de leche, amigo? No temas, lo pagaremos todo, incluso las molestias. Ven. ¿Quieres verlo? Aquí está, este es San Rafael. Ah, ¿con que este es el que se me parece? Me lo había imaginado más guapo. Además, nosotros no tenemos muchas relaciones con los santos, ¿sabes? ¡Ernesto! Has vuelto a aumentar de precio. Escucha, recompensa de 50 millones de pesos bolivianos a quien entregue vivo o muerto, preferiblemente vivo, qué amables, al guerrillero Ernesto Che Guevara, que seguramente se encuentra en territorio boliviano. 50 millones de pesos bolivianos. Me parecen demasiados para una sola cabeza. ¿Dónde has conseguido esto? En Higueras. ¿Sabías lo que había escrito? No. Ahora ya lo sabes. Sí. 50 millones. ¿Eres capaz de imaginarte el montón de dinero que son 50 millones? ¿Y sabes quiénes somos nosotros? Rebeldes. Rebeldes. ¿Y yo? ¿Quién soy yo? Tú eres el jefe, el Che. Por favor, dales un poco de leche también a mis hombres. Ninguna señal del chino y de sus hombres. El último mensaje suyo indicaba una cabaña aislada al pie de la cordillera como lugar apropiado para la cita. Cuando la chica vino a nuestro encuentro creí que la mandaba el chino, pero ni rastro de él. Esperaremos. Con sus hombres debe venir mi viejo amigo y compañero Pereda y también Polo y Tuma. Una
una inyección tonificante para nuestro grupo. Agachaos. Atención. ¿Están ahí? ¿Los has visto? Sí. Solo hay 3 soldados. Shh. Chino, me muero de hambre. Hace 2 días que no comemos y esos tienen de todo. Pero tenemos pocas balas. ¿Y si disparan? Tengo una carga en mi metralleta. Les atacaremos por sorpresa y nos llevaremos comida y armas. Vamos. Son 5, están ahí arriba. Quietos, esperad la señal. ¡Ahora! ¡Es una emboscada! ¡Huidme! ¡Vámonos, corre! Por ahí. ¡Sargento, por este lado! ¡Ríndete! Dame la otra. Es la última, ¿verdad? Pues venga, arriba. ¿Han vuelto ya? No, aún no. La compañía de Prado ha cazado a 4 en una emboscada en Pucará. ¿Y vosotros? Nada. ¿Y el mayor? Ahí dentro, con el coronel y el norteamericano. Hace más de 1 hora que están hablando. Tú date prisa. El coronel ha llamado ya 3 veces. ¿Y qué cree el coronel? ¿Que está en el Gran Hotel de la Paz? En 2 meses que lleváis aquí habéis convertido esta casa en una pocilga. Anda, quita de en medio, no necesito guía. Necesitas quien te calme, Morena. No me sobes, métete las manos en los bolsillos. Bueno, mujer. Buenos días. Buenos días. La comida está lista, caballeros. Sí. Ternera, pollo, arroz y he encontrado un par de botellas de vino chileno. Buena chica. ¿Algo más, caballeros? ¿No quieres hacernos compañía, preciosa? No, señor, muchas gracias. Yo como y duermo sola. ¿Por qué? ¿Tienes miedo acaso de colaborar con el ejército? Quizá prefiere los colores de la guerrilla. Los hombres rebeldes o no, con estrellas o sin ellas, procuran sacar de mí lo que pueden y luego no pagan la cuenta. ¡Qué temperamento! Demasiado, incluso. ¿Whisky, Stuart? No, thank you. ¿Un cigarrillo? No. Nuestro Stuart no bebe, no fuma. La CIA no debe gastar mucho dinero mandando por el mundo hombres tan austeros como usted. Por una vez nos hará el honor de comer con nosotros. No, thank you. No. Mandaré un cable a Panamá para el pedido que les he prometido. El coronel necesitaría también 6 camiones para mi batallón. Ok, dale las órdenes. ¿Sabe qué creo, Stuart?
que los bolivianos deberíamos agradecer al Che Guevara el haber elegido nuestro país. Esperemos no cogerlo nunca, porque si no, una vez liquidado, ustedes cierran el grifo y adiós dólares. A propósito, Stuart, dicen que el Che tiene 7 vidas, como los gatos. Es la 7ª la que queremos. Ya deberían estar aquí. Si vienen a través de la selva, el camino es muy difícil. ¿Cuándo nos vamos? En cuanto llegue el chino con sus hombres, nos largaremos. ¿A dónde? Aún no se sabe. Depende. Si los que llegan son muchos como nos han prometido, todo cambiará. Vicente, ¿te gustaría volver a ver Cuba? ¿Y a quién no? Una botella de ron, una buena cama y un par de nuestras mujeres. Ruiz, ¿qué haces con ese edicto? Nada. Pensaba que 50 millones es un buen anzuelo. Ahora muchos querrán nuestra piel. Sí, muchas veces he pensado en volver a La Habana y en ver a la poca familia que me queda y en charlar con los amigos. ¿Y tú, Miranda? ¿Qué piensas? ¿De qué? De nuestros compañeros de Camiri, de Valle Grande. ¿Por qué no se mueven? Y yo qué sé. Yo pienso como él. Nuestro mejor aliado es la metralleta. ¿Y si intentamos un contacto con el partido, mandando a alguien a Higueras o a Valle Grande? Seamos realistas, Billy. Los hombres que trae el chino significarán una inyección para la guerrilla. Pero solo son 10. Con nosotros 19. Pero Barrientos afirma que somos más de 1000. Y eso es lo que importa. Si aumenta mi recompensa, quiere decir que tiene miedo. Y por radio ha dado la noticia de mi muerte. Hemos hecho un buen trabajo. ¿Y ahora qué? Ahora no nos resta más que alimentar día a día sus temores, con todos los medios. El tiempo tiene que constituirse en nuestro aliado. ¿Cuál era la condición primordial de los gobernantes? Liquidarnos de inmediato. Y sin embargo estamos aquí, en el corazón del país, vivos. ¿Y si después de todo esto nos espera el mismo estúpido final? Para vencer y ser un verdadero revolucionario es necesario también aceptar el principio de que la vida no es el bien supremo. Créeme. ¡Viene alguien! ¡Es el chino! ¡Está herido! Vamos, llevémosle adentro. ¿Y los otros? Una emboscada. Han muerto todos. Nos tendieron una emboscada. No sé cómo he podido llegar. Sí, pero... No, Ernesto. Esos no son imberbes soldaditos. Y están bien pertrechados. ¿Cómo son? Llevan uniforme y boina de las tropas especiales. También vi indios entre ellos. Rangers, adiestrados en Panamá. ¿Pero por qué les atacaste? Llevábamos 2 días sin comer y no teníamos municiones. ¿A cuántos kilómetros de aquí? Si el enfrentamiento ha sido a primeras horas de la tarde y dadas las condiciones en las que se encuentra el chino, no creo que haya recorrido más de 8 kilómetros. De modo que los Rangers nos pisan los talones. Alguien tiene que ir enseguida a Higueras. Allí está Sebastián. Es el único contacto que tenemos con la paz. Si el chino ha visto bien y estamos rodeados por tropas Rangers, necesitamos refuerzos. ¿Lo ves, Ernesto? El tiempo es un traidor aliado. No. ¿Y quién va a ir a Higueras? Nos buscan a todos. La policía militar tiene hasta mi fotografía. Ernesto, ¿recuerdas cuando me presenté en La Paz vestido de seminarista? No salió bien, ¿eh? Señor, yo puedo ir al pueblo. Conozco el camino. ¿Y por qué no? ¿Qué motivos tienes para hacerlo? ¿Qué importan los motivos que tenga? Es la única que puede ir. ¿Por qué correr ese riesgo? No sé por qué, pero quisiera hacer algo por vosotros. Está bien. Gracias, muchacha. Descansaremos hasta las 5 y seguiremos la marcha. Tú, Chino, y tú, Clemente, intentaréis cruzar la frontera hacia el Paraguay y llevaréis el mensaje a La Habana. Nosotros trataremos de abrirnos camino hacia el Aguarague. Empezaremos de nuevo. Si encontramos a los Rangers, atacaremos confundiéndoles las ideas y cascando fuerte se calmarán un poco. Cuando llegues al pueblo, dale esto al médico. Ya está. A él personalmente,
¿Podrás hacerlo? Me fío de ti. ¿No había otro sitio donde ponerlos? Estos ya no molestan. Además, esa es la orden. ¿Por qué precisamente en mi casa? Ahora es la sede del Estado Mayor. Quien manda es el coronel. Y no me fastidies más. Tengo hambre y estoy hasta las narices. ¿Quiénes son? Rebeldes. 3 eran cubanos. El otro nadie lo sabe. Pobrecitos. Claro. Y los 52 soldados bolivianos que han cascado desde abril hasta hoy eran hijos de mala madre, ¿no? No tiene sentimientos. Oye, ¿por qué no te largas por ahí a jorobar a otro? Nos dan 4 pesos de paga al día y nos jugamos la vida. Tú aún lloras por ellos. Tú tendrías que llorar por todo lo que está ocurriendo, pero cuando lo comprendas será demasiado tarde. Tres cubanos y un boliviano. ¿Consigue identificarlos? El más viejo era Pereda. Lo reconozco por el reloj y por la cicatriz en la nuca. Es de hace 8 años. Estuvo con Guevara en Escambray, en La Cabana y en el Congo. Los de la CIA lo saben todo de todos, ¿verdad, Stuart? Nunca lo suficiente. Pero lo que sí les garantizo es que desde hace 8 años, donde estaba Pereda, estaba Guevara. Y supone que donde ha muerto Pereda, podemos encontrar a Guevara. Teóricamente sí. Movilicen el tercer grupo. Tenemos 3 compañías de ranchers en ese sector y le aseguro que saben combatir. Y otras 2 compañías están llegando a Santa Cruz. Si el Che está en esa zona, es nuestro. El libro de Guevara sobre la guerrilla no lo han estudiado solo los rebeldes. Nosotros también sabemos leer. Un ataque de asma me despierta en plena noche. Era de prever después de un aciago día y de la tensión de ayer para vencer el agotamiento y levantar la moral de los muchachos. Yo apreciaba a Pereda. Hemos perdido a un gran combatiente, pero necesitamos actuar. Actuar de inmediato a cualquier precio, aunque seamos pocos. No podemos dejarnos llevar por el desaliento. He oído hablar a Vicente y a Billy. ¿Dónde están? En la montaña. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Ruiz se ha escapado. Tenía que estar haciendo la guardia. Cuando vine a relevarlo, no estaba. Vicente y Billy lo cogerán, no te preocupes. No irá muy lejos. ¿Por qué no me habéis despertado? ¿Cuándo ha ocurrido? Hace 1 hora. Cualquier otra mala noticia me hubiera causado menos dolor. Mañana, Acacio, será una jornada triste para todos. Continúa la guardia. Adelante, date prisa. Muchacha. El chino y Clemente acompañarán a Simona hasta Higueras, prosiguiendo luego hacia el Paraguay y la Argentina. Allí embarcarán hacia Cuba. El grupo está silencioso, triste, con la baja de Ruiz.
Ya solo quedamos 7. Tenemos 1 hora para entrar en la zona. Cada hombre 3 cargas de municiones y 1 de víveres. Nada de armas pesadas que entorpezcan la marcha. Rastrearemos la cota 2 y la cota 3 empezando desde el oeste de la cordillera. Contactos cada cuarto de hora. ¿Está claro? Sí, señor. En marcha. Son las 4:10. Llegaremos a Higueras hacia las 8. Y yo que pensaba estar ya en casa. Hoy es 7 de octubre. Tendré que celebrar aquí mi cumpleaños. Pues felicidades, capitán, y mucha suerte. Cuando toda esta historia haya terminado, el nombre de tu casa aparecerá en todos los periódicos del mundo. Dime, ¿te gustaría abrir un local en La Paz? ¿Eh? Un local de lujo en la capital. ¿Lo cogerán? Ah, con que tú también suspiras por el Che. Sí, claro, es natural, es natural. Ojos demoníacos, ideas embriagadoras, el mito del héroe. Sí, lo comprendo porque es guapo. Y le rodea una misteriosa leyenda. Sí, es un gran camelo romántico. Entonces, ¿por qué le tienen miedo? Te equivocas. No es él el que nos causa miedo. Es el fanatismo que va sembrando en torno suyo. Hola, Stuart. ¿Qué noticias tenemos? La operación Sirsi ha empezado. Los refuerzos solicitados están en camino. La 4ª y 8ª división han salido hacia aquí. ¿Y si al final solo se tratara de unos cuantos rebeldes? El gobierno quedaría en ridículo ante el mundo. No se trata de un rebelde, sino de un hombre que produce rebeldes. Adelante, sargento. ¡Prended fuego a todo! Rodríguez. A sus órdenes, capitán. En marcha. ¿Cuánto tiempo hace que no te bañas, Vicente? Me parece que el último baño nos lo dimos hace 12 años, cuando desembarcamos en Cuba. Ya sabéis que a un verdadero guerrillero se le reconoce por el olor, ¿eh? Sujétate, Pepe, no te lleve la corriente.
Que no se mojen las armas. Yo tengo calor. Voy a bañarme. ¿Tenéis jabón? ¿Qué dices? El último trozo nos lo robó una mona en el Alto Seco. ¡Vicente ha naufragado! ¡Mierda! Llevo el dinero en la mochila. Se habrá puesto bueno. Haz barquitos con él, para lo que nos sirve. Extiéndelo al sol. Acacio, a ver si pescas algo. ¡Truchas! ¡Vamos a pescar truchas! ¡Qué fría! Muy bien, Miranda. ¡Quítate el pringue de la barba! ¡Eso sí! ¡Y vosotros los piojos! Cuidado, Ramírez, que es en el agua. Es como un tiburón. Oye, viejo, ¿por qué no lo siembras por allí? En esta selva crece de todo. Hacía tiempo que no te veía reír, Ernesto. De vez en cuando es bueno, ¿no? Lava por dentro, limpia, desinfecta. ¡Pasa aquí! ¡Pasa aquí! ¡Venga! ¡Luis! ¡Aquí! ¡Luis! ¡Venga! ¡Venga! ¡A mí! ¡Venga! Solo 3 pesos. 3 pesos. El espectáculo más grande. Esta noche todos a Campo Milagro. La más emocionante película nunca vista. Esta noche en Campo Milagro un acontecimiento que nadie podrá olvidar. Vida, pasión y muerte de San Francisco. 2 horas de cine por 3 pesos. Vida, pasión y muerte de San Francisco. Esta noche todos a Campo Milagro. Solo por 3 pesos. ¿Qué son 3 pesos, señoras y señores? Un espectáculo nunca visto. Esta noche todos a Campo Milagro. ¿Te interesa? No. Tú no eres del pueblo, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? Busco a don Sebastián, el médico. Soy yo. Traigo una carta para usted. Espera. Hola, doctor. Hola. ¿Quiere que...? No, aquí no, ven. ¿Quién te manda? El Che. ¿Has venido sola? 2 hombres me han acompañado hasta la selva de Pucara. Van hacia la frontera. Entremos. Es mejor que no te vean por aquí. ¡Corre, Clemente, corre! ¿Te ha dicho algo más? ¿Tienes que regresar enseguida? No, he de esperar la respuesta y llevársela a la montaña. Iremos a Valle Grande y mañana cogeremos el autocar. Tú vendrás conmigo a Santa Cruz. ¿Estás cansada? Pero si vamos tan lejos, luego, ¿cómo voy a encontrarle? No hay otra forma de hacer lo que él me pide. ¿No te fías de mí? Sí, lo sé. Es difícil para él hacerse una idea de lo que pasa aquí. ¿Cómo puede imaginarse que todo va mal por rivalidades estúpidas? El Che es argentino. Ama a este país, pero no lo conoce como yo, que he nacido aquí. Él es un idealista. De lo contrario, no habría venido a ayudarnos. Vámonos. ¿Está muy lejos Valle Grande? A unos 50 kilómetros. En un par de horas estaremos allí. Perdone, doctor, ¿a dónde va? A Valle Grande. Hay un enfermo que está grave. Nadie puede salir del pueblo. Hay una operación de rastreo. Los caminos están bloqueados. Es peligroso andar por ahí. Además, podemos necesitarle nosotros. Sí, pero hay un enfermo grave que me necesita. Sí. Cuando alguien está enfermo y me llama, mi obligación es ir. Es un caso de fuerza mayor. Lo siento, doctor. No puedo dejarle salir. Cumplo órdenes del coronel. Adelante.
Vamos a cortarles la retirada. Al otro lado. No dispares. Déjale. Estás de suerte. Tenemos un médico. Trae con qué curarle. Vamos a ver. Toma, Pepe. La sangre es muy aparatosa, pero de esta no morirás. Déjame ver. No es nada grave, tranquilízate. Disparamos a quienes quieren matarnos, muchacho. No a los heridos. Anda. Vete. No te hagas mala sangre, Pepe. Hay batallas que también se ganan así. Corto y cierro. Cierro. ¡Arguedas! Sí, capitán. A sus órdenes. La compañía motorizada ha caído en una emboscada. Hay que rastrear toda la zona. En marcha. Vamos, rápido. Sargento, Adunata, que formen un pelotón. Muchachos, vigilad todas las carreteras y caminos de acceso al pueblo. ¡A formar! Abrid bien los ojos. Estad alerta. ¡Vamos, deprisa!